historias reales. Después de unas mini vacaciones, vuelve el momento lúdico de REC. Federico Veledo nos trae más juegos de madera y negro. ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos en los estudios de Madera y Negro para presentar un nuevo juego. En esta oportunidad son los bolos. Federico, existen diversas teorías que intentan justificar el verdadero origen de los bolos, ¿sí? Sí, hay una teoría egipcia que habla de 3000 años antes de Cristo, y después hay otra teoría que habla de los bolos de la cultura griega, donde supuestamente narran que los pretendientes de Penélope jugaban a los bolos para entretener la espera mientras esperaban a ella. Esas son básicamente las teorías que se manejan. En realidad los bolos, como otros juegos, son los que nosotros llamamos juegos de raza, que son esos juegos primitivos donde en este caso un proyectil, como puede ser una pelota, derriba palos o cosas. El juego aparece en todas las culturas del mundo, indistintamente, y culturas sin conexión entre sí. Aparece, como decíamos, en Egipto, 3000 años antes de Cristo, aparece entre los griegos, pero aparece por ejemplo entre los vikingos, aparecen en América Latina también formas de bolos derribables, aparecen en Asia, o sea, en todas las culturas aparece el objeto que es derribado por otro objeto. Bueno, como lo dice el nombre, Madera y Negro, queremos conocer cuál es la historia oscura, la historia negra que hay detrás de este simple juego como son los bolos. Los bolos, así como surgen antes de Cristo, van permaneciendo a lo largo de los años y tienen como un auge en los monasterios alemanes del siglo IV. Ahí los pastores tenían un palo que se llamaba Kegel, y la Iglesia Católica a ese Kegel, a ese palo del pastor, con el que derribaban bolos, en lugar de con una pelota lo derribaban con un palo, lo personifica el Kegel como el mal, como Satanás, como el pecado. Entonces en los monasterios de la Iglesia se invitaba a los feligreses a jugar a los bolos. Quien no derribaba el Kegel, que era el más alto de los bolos, era como una prueba irrefutable de que tenía pecado y que no tenía la gracia de Dios. Viene un poco por ahí. Después eso con el tiempo va cambiando y ya se juega de una forma más recreativa. Y después el juego de bolos se extiende por toda Europa con las diferentes conquistas de territorio. Por ejemplo, cuando los árabes invaden la península ibérica, se llevan el juego de bolos o traen sus propios juegos. Cuando los vikingos invaden el Mediterráneo también. Siempre las culturas cuando se invaden se llevaban las riquezas, se llevaban dentro de las riquezas los juegos y a su vez ellos modificaban a su propia cultura. O pasaba que al invadir también dejaban sus juegos como parte de la conquista. Federico, existen distintas modalidades de juego con el tema de los bolos, más allá de que el objetivo casi siempre debe ser el mismo, el tema de derribar los bolos con una bocha. Contanos en particular cómo se juega con este tipo de bolos que tienes acá. Estos se llaman bolos calabreses, tienen forma como de clavas, vienen a ser como estos que están acá. Ajá. Son como las clavas de los malabaristas, de alguna forma. En este caso, uno de los países más ricos en cuanto a la historia de los bolos es la península ibérica, de España concretamente, que cada zona tiene su forma de jugar a los bolos y su forma estética de presentar el bolo. En este caso son altos así, ¿no? más robustos, son tipo clavas y se coloca el Kegel, el bolo que personifica el mal de alguna forma, en el centro y después se colocan 9 bolos. En total son 9 bolos. Se presenta así, obvio que en un terreno mucho más largo. Y el objetivo era derribar los bolos por lanzamiento, no necesariamente como en el bowling que por arrastre. Uno lo tira por arrastre y golpea los bolos. El bowling tiene 10 bolos que van de 1 a 4.
En este caso, si uno derribaba, por ejemplo, este bolo sin derribar los demás, tenía más puntos que si los derribaba todos. Y la distancia a veces era de 8 o 10 metros, dependiendo de quién se jugaba. Estos juegos se juegan hasta el día de hoy. Después hay más tipo bowling, que son los que están allí. Después hay este tipo que son más un bolo moderno, como quien dice, buscar más estética y el tema de que sea duro para que no se vaya bajando. Y después variantes que hacemos nosotros a veces. Estos son tipo los candelabros antiguos que hacemos como bolo, porque los vikingos, por ejemplo, tienen unos bolos, o los escandinavos en general, que son cuadrados, son unos prismas cuadrados. Los esquimales los juegan con cilindros, con ramitas de árbol cilíndricas. Entonces ponen 40 cilindros en fila y se derriban con un palo. Es el mismo juego de bolo. En el caso de los vikingos también tenían esto mismo, pero con forma prismática. Y se derribaban con un palo en lugar de con una pelota. Como pueden ver acá tenemos el clásico juego que es el Jenga, en sus diversas modalidades. Contanos un poco la diferencia que existen entre ellos. El Jenga es un juego moderno, surge en el año 1970 en África. Surgen en realidad dos juegos en simultáneo en África, los dos en Ghana, en el país Ghana, y por dos mujeres diferentes. Una de ellas le puso Jenga al juego, que en voz swahili quiere decir construir, y la otra le puso Takarradi al juego, que es más una torre de este estilo, no con 5 bloques, sino con 3 bloques por 3 bloques, separados así como están, pero donde... ¿Es este que está aquí? No, este sería el Jenga. Este es el Jenga clásico. El Takarradi vendría a ser así. 3 y 3. Perfecto. Y acá serían 3 de vuelta, y acá 3 de vuelta. Queda como una construcción con ventanitas por todos lados. Muy bien. El tema es que este juego admitía durante el juego molestar al contrincante, con bromas, con burlas, con cosas corporales sin llegar a tocar al otro, y no tuvo tanta repercusión como quizás tuvo el otro juego. El otro juego. Estamos viendo acá un Jenga muy particular, que tiene unos dados y cada madera tiene unos números. ¿Cómo se juega? Son variantes. En este caso, por ejemplo, uno tira los dados y de acuerdo a la suma del dado elige el número correspondiente que tiene que robar. Es una forma más entretenida quizás o distinta de jugar. Si uno juega sin los dados y no hace caso a los números, es un juego de Jenga. Es el Jenga tradicional. Lo mismo ocurre con la Torre de Babel que creamos nosotros, que se juega con una perinola. Entonces uno tira el trompito y de acuerdo a la cara que sale, es lo que tiene que robar. Si es maderita marrón, si es maderita blanca. Hacerle una pregunta de la derecha, una prueba de la izquierda. Son como distintas alternativas para jugar. Una particularidad de los juegos de mesa, más allá de que es un juego por excelencia, como un punto de encuentro familiar o entre amigos, fue la importancia que tuvo en los años difíciles, igual, en los años de la dictadura, ¿no es así? Sí, nosotros escribimos un artículo hace poco donde hablaba del tema de la reunión en tiempos de dictadura, que a nivel familiar fomentaba justamente el encuentro y la excusa a veces eran los juegos. Jugar a la lotería, de cartones, jugar a la generala, jugar, no a Jenga porque en esa época no estaba de moda, pero jugar tipo Mikado, dominó, ese tipo de juegos, y a veces hasta por plata estaba bueno. Y en muchos casos, no en todos, después de pasar la dictadura, esa instancia de reunión familiar para jugar se terminó. Se perdió. Acá tenemos unas piedras de madera con tallas. Contanos cómo se juega, porque esto es otra modalidad también muy similar a los Jengas que tenemos acá, ¿no? Esto es quizás uno de los juegos más primitivos que nunca llegó a ser juego. En las culturas, por ejemplo, sudamericanas, el apilar piedra sobre piedra es como un culto a la Pachamama. Después, investigando en todas partes del mundo, en todas las culturas está el acto humano, como dice, de apilar, no se sabe por qué, piedras de mayor a menor en distintas partes, en distintas situaciones. Se llaman carnes en las culturas bretonas, por ejemplo, se llaman kerkut en África. Es muy común en otras culturas, por ejemplo, en la tradición judía, el hecho de colocar piedras
en el lugar de los muertos. Un atributo no tiene todo eso. Y nosotros lo que hicimos fue simular ese juego de montar la capachita con piedras de madera. O sea, la idea es ir buscando el equilibrio de tal forma que cuando uno lo arma no colapse la estructura. En la base del juego es lo mismo que el juego de Jenga. La idea es construir sabiendo que el colapso es inevitable. De hecho, el colapso implica la pérdida de uno de los jugadores. Y esto es lo mismo, uno va colocando las piedritas tratando de que puede incluso tener números acá para, por ejemplo, de acuerdo a la suma de los números que fueron apoyados, uno los nota en una tablilla y se puede jugar con cualquier cosa. Un juego cargado de simbología. Este sí, en Sudamérica cuando los españoles invaden, cuando vienen a colonizar de alguna forma América Latina, ven esas estructuras y las denominan como son pecaminosas y las prohíben. Entonces, a partir de ahí, las culturas indígenas de América las siguen haciendo a pesar de la prohibición católica. Las construyen, las derriban, las vuelven a construir y siguen hasta el día de hoy. En algunos lugares del altiplano boliviano, por ejemplo, se utilizan para marcar, por ejemplo, donde murió algún alpinista o ese tipo de cosas. O las siguen haciendo como un tributo. Supuestamente uno reza, le pide a la Pachamama cosas para el camino y coloca una piedra. Así hasta que va llegando a la más chiquitita. Y ahí se comienza otra verdad. Una cosa más antes de irnos, queremos agradecerles a todas las personas que se han comunicado con nosotros vía email, mensaje de texto, agradeciéndonos, sinceramente interiorizándose sobre este tipo de juegos. Y para eso, como recompensa por seguirnos en este programa, vamos a regalar uno de los juegos de Madera y Negro a todas las personas que se sumen al Face de Madera y Negro. Simplemente tienen que poner su nombre, el programa REC, y con eso ya están participando en una especie de regalo semanal o quincenal que se va a hacer para que ustedes también, además de comprar diversos juegos, tengan la posibilidad de hacerse, como por ejemplo de alguno de estos juegos. Aquí está la presentación de uno de ellos, que es justamente el Jenga, que es el tema que estuvimos hablando hoy. Bueno, Federico, muchas gracias por tu tiempo. Nos seguimos viendo la semana que viene con más juegos en Madera y Negro por REC.